historias envasadas, lo que nadie explica, lo que no se aclara. Luces que bajan, el radar se vuelve loco. Objetos que vuelan, los vemos poco a poco. Es tecnología o vienen de otro plano. Buscando respuestas con el micro en la mano. Expedientes abiertos, casos sin final. Un viaje directo a lo sobrenatural. Pega al oído que empieza la sesión. El misterio se siente en esta dimensión. Dale play. Buenas, bienvenido a otro episodio de Historias Condensadas. Aquí transformamos historias complejas en relatos breves, claros y fascinantes. Si tienes poco tiempo pero mucha curiosidad, estás en el lugar correcto. Imagina la escena. Año 1969. Un físico nuclear, además con formación militar, se queda mirando el cielo nocturno durante 10 minutos, totalmente incapaz de explicar lo que está viendo. Y unos años más tarde, pues resulta que ese mismo hombre se convierte en el presidente de los Estados Unidos. Y claro, se lleva aquel misterio sobre un ovni directamente al despacho oval. Es que es una imagen tremenda. Totalmente. Pues bienvenidos y bienvenidas a este análisis a fondo. Hoy tenemos una misión muy clara, que es explorar un poco esa intersección tan extraña entre el secretismo gubernamental, el pensamiento crítico y, bueno, nuestra atracción casi magnética por lo paranormal. Exacto. Y vamos a usar este caso de estudio tan extraordinario como hilo conductor. Y para desentrañar todo esto, contamos con una pila de documentos que es fascinante. Quienes nos escuchan deben saber que hoy vamos a basar toda la conversación en archivos desclasificados del FBI, en informes oficiales de la Fuerza Aérea estadounidense. Poca broma con eso. Claro, incluyendo el famoso Proyecto Libro Azul. Y también vamos a usar artículos de revistas científicas como la Astronomy Education Review, registros históricos del Club de Leones de la época e incluso, fíjate, recortes de prensa de tabloides de los años 70. O sea, una mezcla de fuentes que promete bastante, la verdad. Sí, da para mucho. Pero a ver, antes de sumergirlos en los detalles, hay que dejar algo muy claro desde el principio. Al tratar temas que involucran decisiones políticas de alto nivel y fenómenos que a menudo se catalogan como paranormales, ya sean extraterrestres o fantasmas, nuestra intención aquí no es tomar partido. Desde luego que no. O sea, no buscamos validar la existencia de naves alienígenas y tampoco juzgar las agendas políticas de nadie. Nuestro objetivo es relatar de manera totalmente imparcial los datos, las contradicciones y, las perspectivas que contienen estas fuentes originales. Tal cual. El enfoque va a ser dejar que los propios documentos hablen, ¿no? Y analizar un poco el comportamiento humano y las decisiones institucionales que nos revelan. Vale. Pues entonces pongámonos en situación. Quiero que viajemos a través de los registros históricos hasta una noche clara y extremadamente fría de invierno. ¿Una noche de enero, además? Eso es. La tarde del 6 de enero de 1969. Nos encontramos en Leary, que es un pequeño pueblo agrícola en el estado de Georgia. Y fuera del edificio del Club de Leones local, hay un grupo de unos 10 o 12 hombres esperando a que comience una reunión. Ajá. Y entre ellos destaca la figura de Jimmy Carter, que en ese momento es un senador estatal, un agricultor de cacahuetes y esto es un detalle fundamental para la historia, un físico nuclear con formación en la Marina. Un perfil muy específico. Claro, no es cualquiera. Y de repente, alguien del grupo señala hacia el cielo, en dirección oeste. Y lo que ocurre a continuación quedó registrado en un informe oficial, escrito a mano, además. ¡Ostras! ¿A mano? Sí, escrito a mano que el propio Carter presentaría 4 años más tarde. O sea, en 1973, al International UFO Bureau. En ese documento, él describe la aparición de un objeto a unos 30 grados sobre el horizonte. Vale. Y Carter anota específicamente que el objeto era tan brillante como la luna. Aunque, tal vez un poco más pequeño en su apariencia visual desde donde estaban en el suelo. Ya. Y además el informe detalla que el objeto no era estático, o sea, se movía de una forma muy peculiar, ¿no? Exacto. Según sus propias notas, el objeto parecía acercarse hacia el grupo de hombres, luego se detuvo en el aire, más allá de una línea de pinos que había en la distancia, y finalmente retrocedió. ¡Qué locura! Pero a ver, el detalle que más llama la atención en el documento es el cambio de color. Carter registró que inicialmente la luz era de un tono azulado, luego pasó a ser rojiza y finalmente volvió a un color blanco brillante. ¡Madre mía! Lo describió como algo puramente luminoso que no parecía tener una masa sólida detrás. Y todo este evento duró a la vista de todos los presentes entre 10 y 12 minutos. Vale, a ver, vamos a desglosar esto con cuidado porque la situación es tremenda.
O sea, estamos hablando de un físico nuclear. Alguien que ha recibido entrenamiento militar riguroso para identificar aeronaves, para evaluar distancias, para comprender principios físicos complejos. Claro, estaba entrenado para eso. Y este hombre observa el cielo durante más de 10 minutos, rodeado además de una docena de testigos, y su cerebro es incapaz de encajar lo que está viendo en ninguna categoría conocida. Es muy fuerte. O sea, es el equivalente a que un detective experto en homicidios llegue a la escena de un crimen, examine el arma homicida durante un cuarto de hora bajo una luz perfecta y acabe admitiendo que no tiene ni la más remota idea de qué es ese objeto, ni de cómo se utiliza. Debe haber sido un momento de absoluta disonancia cognitiva. Y fíjate que la reacción de Carter ante esa disonancia es precisamente lo que hace que este caso sea tan valioso para la ciencia. Él mismo afirma posteriormente que, a pesar de lo extraño del evento, nunca creyó estar viendo una nave extraterrestre. Ah, curioso. Sí, su mente analítica le sugería que probablemente se trataba de algún tipo de aeronave militar experimental de alto secreto. Tiene sentido dadas sus credenciales. Exacto. Lo fascinante aquí es cómo su formación científica lo impulsó a registrar el evento con mucha frialdad. En lugar de dejarse llevar por el pánico o la imaginación, anotó ángulos precisos de elevación, variaciones de tamaño aparente, secuencias exactas de colores y la duración del fenómeno. Wow. Ese nivel de detalle descriptivo es precisamente lo que permitiría que el caso, no quedara como una simple anécdota de pueblo, sino como un conjunto de datos investigables. Claro. Datos duros. Sin embargo, ese asombro inicial no se quedó congelado en la noche de Leary. Esa experiencia dejó una marca profunda en su trayectoria, y el misterio personal se transformó en una promesa pública. Durante su campaña presidencial en 1976, esa misma vivencia llevó a Carter a hacer una declaración histórica frente a la prensa. La famosa promesa. Prometió formalmente que si llegaba a la presidencia de los Estados Unidos, publicaría y revelaría al público cada pieza de información, así tal cual, que el gobierno tuviera sobre los ovnis, siempre y cuando, claro, no comprometiera la seguridad nacional. Claro. Y para comprender las repercusiones de esa promesa, es necesario mirar los archivos del FBI y de la Fuerza Aérea de esa misma época. A ver. Resulta que en diciembre de 1969, el mismo año en que Carter tuvo su avistamiento, el gobierno estadounidense había cerrado oficialmente el proyecto Libro Azul. ¡Ostras! Que era su gran programa de investigación de ovnis que llevaba, décadas operando. Y los números de ese proyecto son inmensos. O sea, ¿qué revelan exactamente los documentos sobre el cierre del Libro Azul? Pues mira, el archivo final recopila más de 12.600 avistamientos a lo largo de los años. De todos ellos, 701 quedaron clasificados oficialmente como no identificados. 701. Son bastantes. Sí. Pero el cierre del programa se basó en un exhaustivo informe elaborado por la Universidad de Colorado, conocido como el Informe Condon. Vale. La conclusión de ese comité científico fue muy clara. Tras analizar miles de casos, determinaron que ninguno de esos objetos representaba una amenaza para la seguridad nacional, no se encontró absolutamente ninguna evidencia de tecnología superior al conocimiento científico de la época y no había pruebas de que se tratara de vehículos extraterrestres. Ya veo. Por lo tanto, el gobierno consideró que no había justificación ni científica ni militar para seguir invirtiendo recursos en el estudio de los ovnis. Y esto nos lleva a una contradicción que me parece fascinante. Si el informe Condon y el proyecto Libro Azul concluyeron de manera oficial y, definitiva, que no había nada peligroso, ni tecnología avanzada, ni amenazas clasificadas. Exacto. Entonces, liberar esa información al público no debería suponer ningún riesgo. Lógicamente. Pero la historia dio un giro de 180 grados. Una vez instalado en el despacho Oval, el ya presidente Carter rompió su promesa de campaña. Citó explícitamente implicaciones de defensa como el motivo principal para no desclasificar los documentos. Y esa decisión es que ilustra el mecanismo perfecto para la creación de teorías de conspiración. Claro, es que te lo ponen en bandeja. Totalmente. Cuando una institución gubernamental declara públicamente que un fenómeno no tiene ninguna importancia científica ni militar, pero simultáneamente se niega a liberar los datos aludiendo a secretos de defensa nacional, se genera un vacío de confianza enorme. La gente no es tonta.
Percibe una contradicción insalvable. Claro. Y los documentos que estamos revisando incluyen una carta muy reveladora de 1989. Es correspondencia entre una organización civil llamada el Nuevo Proyecto Libro Azul y el entonces director del FBI, William Sessions. Ese documento aporta un contexto brutal sobre el nivel de secretismo que se manejaba en la época. Es que la carta expone incidentes que alimentaban directamente esa desconfianza pública. Menciona, por ejemplo, cómo a figuras políticas de altísimo nivel y con todas las autorizaciones de seguridad, como el senador Barry Goldwater, se les había prohibido el acceso a ciertas instalaciones específicas en la base de la Fuerza Aérea Wright-Patterson. Madre mía, ¿un senador? Sí. La justificación militar era que Goldwater, a pesar de su cargo, no tenía la, entre comillas, necesidad de saber lo que había en esos hangares. Increíble. El resultado es que la creencia pública en un encubrimiento masivo se fortaleció enormemente, eclipsando por completo las conclusiones científicas de la Universidad de Colorado. Es la ironía llevada al extremo, la verdad. Totalmente. O sea, la misma persona que experimentó un evento inexplicable y que prometió arrojar luz sobre el tema, terminó consolidando las sombras del misterio. Y llegados a este punto, si el gobierno se atrinchera detrás de las famosas implicaciones de defensa, surge una pregunta obvia. A ver. ¿Qué fue exactamente lo que Jimmy Carter vio aquella noche gélida en Georgia? Esa es la gran pregunta. Afortunadamente, los artículos que revisamos el Astronomy Education Review proponen un enfoque diferente. En lugar de ridiculizar el avistamiento o recurrir a conspiraciones gubernamentales, sugieren aplicar un rigor científico implacable a las notas que el propio Carter tomó. Y ese enfoque analítico produjo inicialmente una teoría bastante común en la ufología, fíjate. Ajá. Investigadores como Alan Henry y Robert Schaeffer evaluaron los datos del informe de Carter y propusieron que el objeto luminoso era, en realidad, el planeta Venus. Vale, Venus. Sí, los registros astronómicos de esa fecha confirman que el cielo estaba completamente despejado y que Venus se encontraba cerca de su punto de máximo brillo, situado precisamente a unos 30 grados sobre el horizonte en dirección oeste-suroeste. O sea, parecía encajar con la descripción de la ubicación. Ya, pero el problema con esa teoría es que subestima enormemente al observador. O sea, Carter no era un ciudadano cualquiera mirando el cielo por primera vez. Era un astrónomo aficionado bastante competente. Sí, sabía lo que miraba. Y él mismo rechazó públicamente esa explicación de Venus, insistiendo en que conocía perfectamente el aspecto del planeta y que el comportamiento de lo que vio, o sea, acercándose y cambiando de color drásticamente, no correspondía al de un planeta. Tiene que haber una explicación que justifique la dinámica de cómo se movía ese objeto. Y la hay. Y aquí viene lo bueno. Cuenta. La resolución real del misterio llegó años después, gracias a la investigación de Carl G. Justus, al que llamaban Yere. Al revisar los registros militares y atmosféricos de la época, Justus encontró un dato crucial. ¿Vale? El 6 de enero de 1969, a las 7:35 de la tarde, la Fuerza Aérea lanzó un cohete desde la base de Eglin, que está situada en Florida. En Florida, vale. El objetivo de este lanzamiento era realizar un experimento rutinario, que era liberar una nube química de bario en la alta atmósfera para poder rastrear y estudiar las corrientes de viento a esas altitudes tan extremas. Espera. Liberar polvo de bario en la atmósfera. Exacto. Hay que visualizar cómo se traduce eso para alguien que está en el suelo a cientos de kilómetros de distancia, en otro estado. Es que la correlación matemática es asombrosa, de verdad. Justus demostró que, calculando la trayectoria desde la base en Florida hasta la posición de Carter, en el pueblo de Leary, en Georgia, la nube de bario habría aparecido exactamente en la dirección oeste-suroeste. ¿Qué me dices? Sí, y en cuanto a la altitud aparente, la trigonometría sitúa la nube a 33 grados sobre el horizonte. Carter, confiando en su observación a simple vista, la había estimado en 30 grados. O sea, un margen de error minúsculo. Minúsculo. Vale, la ubicación y el tamaño cuadran, te lo compro. Pero el verdadero enigma en las notas de Carter era el comportamiento visual. O sea, esa aparente aproximación y sobre todo ese cambio cromático tan extraño de azul a rojo a blanco, ¿cómo explica una simple nube química ese espectáculo de luces? Pues a través de la química atmosférica y un proceso llamado ionización. Vale. A ver, cuando la nube de bario se libera en la alta atmósfera, inicialmente es neutral y refleja un brillo azulado o verdoso contra el cielo oscuro. Ajá. Sin embargo, a esa enorme altitud, la nube sigue expuesta a la radiación solar directa. Ah, claro.
Aunque en el suelo ya sea de noche. Exactamente, aunque en la superficie de la Tierra ya sea de noche. Esa radiación solar arranca electrones de las partículas de bario. Y al perder esos electrones, el bario se ioniza y libera energía en forma de luz visible. Vale. Concretamente, emitiendo un resplandor fuertemente rojizo. Ahí está el rojo. Y la cosa sigue. A medida que la nube se dispersa impulsada por los vientos de gran altitud, cambia su brillo y puede parecer que avanza, se detiene o retrocede, todo dependiendo de la perspectiva del observador, claro, hasta que finalmente se difumina en un tono blanquecino. Madre mía. Este fenómeno físico y químico explica, punto por punto y color por color, las notas exactas que Carter escribió. Es que al entender el mecanismo de verdad me estalla la cabeza. O sea, no es un simple truco de magia cósmico. Es el equivalente a una proyección cinematográfica a escala atmosférica. Es una analogía perfecta. Es que la radiación solar actúa como el proyector. Las partículas de bario son la lente que altera los colores y el cielo nocturno es la pantalla. Y si un experimento científico rutinario, operando a kilómetros de altura mediante pura física y química, puede crear una ilusión óptica tan perfecta como para convencer a la mente analítica de un físico nuclear de que está ante un objeto no identificado, Nos obliga a replanteárnoslo todo. totalmente. Nos obliga a preguntarnos cuántos de los grandes misterios inexplicables que nos fascinan son, simplemente, la ciencia operando justo fuera de nuestro campo de comprensión habitual. Y el artículo de la Astronomy Education Review subrayó este punto vital. Ajá. Vivimos en un entorno de sobrecarga de información, ¿no? Donde nuestro cerebro se enfrenta constantemente a estímulos que no puede procesar de inmediato. Y ante la falta de datos completos, la mente humana siente una profunda aversión al vacío. No nos gusta no saber. Para nada. Y la herramienta más rápida que tenemos para llenar ese vacío no suele ser el análisis científico, sino la construcción de narrativas. O sea, a menudo preferimos recurrir al folclore antes que aceptar la incomodidad de no saber algo. Es que resulta irónico, fíjate, que nos sorprenda tanto que un futuro presidente sea engañado por la química atmosférica y su propia necesidad de respuestas, cuando esta misma tendencia humana de llenar los vacíos con historias sobrenaturales estaba ocurriendo, literalmente, bajo su propio techo. Es verdad. Si realmente queremos entender esta fascinación cultural por lo paranormal que tenemos, las fuentes nos obligan a hacer una transición hacia la historia de su esposa, hacia Rosalind Carter. ¡Ay, la historia de la casa! Esa es. Los recortes de prensa de la época, incluyendo publicaciones muy sensacionalistas de los años 70 como el National Enquirer, documentan ampliamente las experiencias de la familia en su residencia anterior. Sí, entre 1954 y 1959, los Carter vivieron en Plains, en Georgia, en una enorme y antigua casa de estilo sureño construida en la época de la Guerra Civil. Tela. Una estructura que, venía ya acompañada de un extenso bagaje de leyendas locales. Y los reportes describen el clásico escenario de actividad poltergeist. O sea, Rosalind Carter hablaba abiertamente de luces que parpadeaban de forma intermitente en el ático, cuando, era imposible que hubiera alguien allí arriba. ¡Qué mal rollo! Ya te digo. Describía ruidos nocturnos espeluznantes que hacían crujir la estructura y que, según sus propias palabras, le provocaban escalofríos. ¿Normal? Y a esto se sumaban testimonios de inquilinos anteriores que aseguraban que las sábanas salían volando misteriosamente de las camas. Uf. O la persistente leyenda de un perro blanco fantasma que aparecía en el porche y se desvanecía al intentar interactuar con él. O sea, telita. Y el clímax de toda esta atmósfera gótica llegó cuando el hijo de los Carter, moviendo unos ladrillos sueltos en el ático, descubrió una habitación secreta completamente escondida debajo de una de las chimeneas. Es de película, pero lo que resulta psicológicamente instructivo al analizar estos documentos es el marcado contraste en cómo se procesa lo desconocido dentro de un mismo entorno familiar. ¿A qué te refieres? En el pueblo de Leri, ante un fenómeno incomprensible en el cielo, él saca papel y lápiz, calcula grados de elevación, estima distancias y cronometra variaciones de luz. Intenta someter la anomalía a un escrutinio paramétrico. Lo mide todo. Todo. Pero por otro lado, observamos la respuesta de Rosalind y de la comunidad ante los fenómenos de la casa en Plains. Ante ruidos en la madera, corrientes de aire frío o problemas eléctricos en una casa centenaria, la respuesta es la asimilación inmediata del folclore. Claro.
Se asume sin dudar la presencia de espíritus vinculados a la guerra civil. O sea, da la impresión de que el entorno y la propia historia del edificio predisponen a las personas a desear que la casa esté encantada. Es una respuesta casi puramente narrativa. Es una respuesta profundamente humana. Y además está respaldada por la literatura sobre educación astronómica que estamos analizando. A ver. Nuestro cerebro prefiere con creces una narrativa fascinante. Ya sean visitantes de otros mundos surcando el cielo o espíritus atormentados en el ático, antes que admitir lagunas en nuestro conocimiento o aceptar explicaciones mundanas. Ya, es más aburrido. Claro. La realidad física nos dice que una casa de madera del siglo XIX cruje por la noche debido a la expansión térmica de los materiales al bajar la temperatura, y que las corrientes de aire a través de pasadizos ocultos pueden crear efectos acústicos extraños. Tiene toda la lógica del mundo. Pero claro, desde el punto de vista emocional, es infinitamente más cautivador atribuir esos sonidos a la historia no resuelta de una habitación secreta. Ya. Pues a ver, si sintetizamos el recorrido de este análisis a fondo, nos encontramos ante un panorama de la condición humana increíblemente complejo. Sí, la verdad es que da que pensar. Hemos explorado cómo un experimento rutinario de dispersión de bario en la alta atmósfera, sometido a la ionización de la luz solar, se transformó a los ojos de un físico nuclear en un avistamiento ovni de 12 minutos. Tremendo. Hemos visto cómo ese evento genuino de asombro y de confusión mutó hasta convertirse en una promesa de campaña presidencial. Una promesa que, bueno, terminó siendo aplastada por el peso del secretismo de Estado y las excusas de defensa nacional. Y esa falta de transparencia institucional acabó alimentando décadas de teorías de conspiración, ignorando el rigor de la ciencia por completo. Exacto. Y finalmente hemos comprobado cómo toda esta dinámica convive, incluso dentro del núcleo de la misma familia, con esa tendencia atávica que tenemos de buscar lo fantástico y lo sobrenatural para explicar desde luces erráticas en el firmamento hasta, bueno, el crujín de las vigas en una antigua casa sureña. Es que el aprendizaje fundamental que se extrae de esta colección de fuentes no reside en la confirmación o refutación de lo paranormal en sí. No. No. El verdadero valor, como proponen los educadores científicos, está en comprender el funcionamiento de nuestra propia percepción. Vale. Se trata de aprender a cuestionar activamente nuestras suposiciones iniciales, de evaluar el peso real de las evidencias disponibles y de mantener una mente abierta que esté siempre anclada en un escepticismo saludable. Eso es clave, el escepticismo. Totalmente. Los vastos archivos del proyecto Libro Azul y los precisos cálculos matemáticos de Justos demuestran que ante lo inexplicable, la respuesta definitiva suele encontrarse en los principios de la física y la química, no en los relatos de ciencia ficción o en la mitología local. Y toda esta inversión en la fragilidad de la percepción humana durante la década de los 70 nos deja, a mi parecer, ante una perspectiva muy actual. Ya sé por dónde vas. Fíjate, si la luz refractada de una nube de bario o los ruidos de la madera contrayéndose lograron engañar los sentidos de personas altamente educadas e incluso llegaron a alterar la agenda política del hombre más poderoso del mundo, el panorama actual resulta verdaderamente inquietante. Da vértigo. Hoy en día no lidiamos con nubes químicas, lidiamos con algoritmos, con inteligencia artificial y con deepfakes diseñados específicamente para eludir nuestro sentido crítico. Exacto, es otra liga. Si una simple ilusión óptica en el horizonte fue capaz de crear realidades alternativas hace 50 años, ¿qué nivel de defensas mentales necesitamos hoy frente a pantallas que fabrican evidencias falsas en tiempo real? Pues muchísimas, desde luego. Así que, la próxima vez que miremos el cielo nocturno o simplemente la pantalla de nuestro teléfono, hay que intentar no limitarnos a buscar respuestas que confirmen lo que ya creemos. El verdadero desafío y nuestra mejor defensa es aprender a hacernos mejores preguntas. Y hasta aquí el episodio de hoy. Nos escuchamos pronto. Gracias por estar al otro lado. Nos vemos en el siguiente episodio de Historias Condensadas. ¿Viste eso en el cielo? No estamos solos. Bienvenidos al archivo. Son historias envasadas, donde la verdad se queda guardada. Luces en el cielo, una huella en la nada. Misterios que te dejan la mente volada. Historias envasadas, lo que nadie explica, lo que no se aclara.
Luces que bajan, el radar se vuelve loco. Objetos que vuelan, los vemos poco a poco. Es tecnología o viene de otro plano. Buscando respuestas con el micro en la mano. Expedientes abiertos, casos sin final. Un viaje directo a lo sobrenatural. Pega el oído que empieza la sesión. El misterio se siente en esta dimensión. Dale play. Esto es historia envasada. Conéctate. Historia envasada. El beat del misterio. Abre la tapa. Libera el misterio. Abre la tapa. Libera el misterio. No necesitas horas para conocer la verdad. Bienvenidos a Historias Envasadas. Caminando por la ciudad o mirando al cielo, buscando respuestas que nos quiten el velo. Casos reales, archivos de lo extraño, lo que la ciencia ignora hace muchos años. No te hablo de cuentos, te hablo de datos. OVNI en el radar, encuentros de altos estratos. No hace falta dar vueltas ni perder el control. Aquí el misterio se sirve bajo el sol. Resumido y directo para que lo entiendas bien. La dosis perfecta que te vuela la 100. Buen tempo, historias envasadas. La verdad del cosmos aquí está guardada. Misterio compacto, potente y real. Un viaje directo a lo sobrenatural. Buen tempo, no pierdas el hilo. Suscríbete ahora y escucha con sigilo. Buen tempo, que el caso no muera. La próxima historia ya está en la espera. Fue un rayo de luz, un visitante estelar. Un caso sin firma, difícil de explicar. Te lo cuento sencillo, te lo explico con flow. Porque lo bueno en frasco, pequeño da el show. Cada episodio es un nuevo expediente. Para mentes curiosas, para gente valiente. No te quedes afuera, dale click al botón. Que la comunidad crezca en esta dimensión. Si quieres más OVNI, si quieres más dudas, la suscripción es la llave que te ayuda. Suscríbete, no te lo pierdas. Buen tempo, historias envasadas. La verdad del cosmos aquí está guardada. Misterio compacto, potente y real. Un viaje directo a lo sobrenatural. Buen tempo, buen tempo. Suscríbete al canal. Es el momento. Historias cortas, misterios gigantes. Nos vemos en el próximo envase. Efecto de interferencia desapareciendo. Historias envasadas.